Vamos a trabajar y ya como los últimos talleres de la unidad número 2, porque ya la siguiente semana pasamos a la última unidad, que es el último mes con respecto a lenguaje SQL. Ya empezamos a trabajar con SQL a contar de la siguiente sesión. De hecho, hoy día vamos a hacer algunas cosas ya con la manipulación de consulta de registro. El laboratorio que vamos a hacer hoy día era crear, en este caso, una cuenta, entrar con la cuenta al servidor local que tenemos acá en la red, y luego de ello para tener todos los permisos y poder trabajar con la base de datos que trabajamos la semana pasada, ya que es Zoológico. Esa está en el aula virtual. Los que no la tengan, descárguenla. Ya se llama Taller de B Zoológico. Está junto con el video de la semana pasada. Y ahí está el archivo, cierto, con el modelo de la base de datos. Y también está el archivo MWB de Workbench para que lo abran, ya que nosotros vamos hoy día a traspasar esa base de datos al servidor. Ya la vamos a dar por hecha que está finalizada y que está normalizada, y luego vamos a insertar algunos registros para empezar a trabajar con las consultas, ¿ya? Así que ahí está el taller para que lo bajen, el de la semana pasada, que hicimos todo el modelamiento, y con ese, cierto, vamos a trabajar en el servidor. Entonces ahí bajan su copia tanto del proyecto como del diseño de la base de datos. Está ya el proyecto terminado, tenemos las tablas que vamos a hacer, y también el diseño ya finalizado. Entonces bajan el diseño en PDF, también bajan el diseño en Workbench, que también está el archivo disponible. Como ya tenemos el diseño, le dimos el visto bueno, pensamos que ya no va a tener más modificaciones. El caso propuesto, cierto, del conjunto de ejercicios que vimos trataba sobre un zoológico, donde el objetivo era poder saber los tipos de especies que vivían, en qué zona estaban, el hábitat que vivían, quienes cuidaban las especies, que eran los animales, los guías que nos llevaban por los itinerarios, y finalmente hacer toda esta transacción. Ahí tenemos ya el modelamiento terminado, que es el mismo que está en el formato PDF, ya que lo pueden ustedes bajar como diseño. Entonces, ya teniendo el ejercicio terminado, la etapa que continúa cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto es poder trabajarlo en un servidor, ¿ya? Entonces, por ello les pedí que se crease la cuenta en el servidor local 10.100.138.98, para que no tengan que levantar sus máquinas. Ya. Entraban con el usuario alumno 2023, que es el usuario que tenemos genérico para trabajar y que tiene todos los privilegios, y luego se crearon un usuario para trabajar, cierto, en su propia cuenta, ¿ya? Esto después, si ustedes quieren, lo hacen en su propia máquina virtual, o como quieran trabajarlo después en sus casas, o después vamos a verlo en Amazon para crear una máquina en la nube, ¿cierto? Y trabajar con ella cuando estime conveniente, así no dependan de una máquina virtual implementada. Entonces entramos y creo mi propia cuenta en las cuentas de usuario. ¿Ya? Ahí veo que casi todos crearon su cuenta, muchos de ustedes. ¿Ya? Ahí hay que corregir eso. Esa cuenta ahí está mala, porque el nombre de servidor, cuando me pregunta el nombre de servidor,
es el símbolo porcentaje, ¿ya? Que el porcentaje reemplaza o dice que desde cualquier IP puedo conectarme. Así que ahí, esa que dice Palacio hay que arreglarla, ¿ya? Solamente el símbolo porcentaje. Y todos los privilegios. Por ejemplo, aquí la de Alexander está súper bien. O sea, todas están bien en realidad, ¿ya? Están con su nombre, símbolo porcentaje que es el nombre del host, contraseña, cada uno le dio su contraseña personal y todos los privilegios. Así que todas estas cuentas que están creadas pueden hacer de todo, ¿ya? Súper bien. Súper bien. Cada uno tiene su cuenta propia. Súper bien. Pero sabéis que hay que arreglarla. Voy a hacer mi cuenta también, aprovechar. Entonces creo una nueva cuenta. La mía. Cualquier servidor, ¿cierto? Ahí, símbolo porcentaje, que es el que viene por default. Cualquier servidor. Y la contraseña, cada uno crea su contraseña, ¿cierto? Personal. Y autenticación, dice, por MySQL. Y que tenga todos los privilegios. Por lo tanto, este usuario que estamos creando de cada uno va a poder trabajar con los comandos de manipulación, los select, insert, update, delete, etcétera. Va a poder trabajar con los comandos de estructura, ya que vamos en la unidad número 3, donde puede hacer ver, crear a otro usuario, crear base de datos, crear tablas, ¿ya? Y también los comandos de nivel superior, que son los de administración, donde ya puede, por ejemplo, dar privilegios, apagar o levantar un servidor, etcétera, ¿ya? Pero nos interesa a nosotros trabajar principalmente con los primeros comandos, que es los que vamos a ver en parte hoy día algunos de ellos, y ya la próxima semana entramos a trabajar con los 4 principales, que son los select para buscar datos, los insert para grabar datos, el update para actualizar datos de una tabla y el delete para borrar datos, ¿ya? De todas formas, crean el usuario con todos los privilegios y luego ahí le ponen continuar y aparece creado. Y ahí pueden ustedes revisar, ¿cierto? Que cuando crean el usuario, si bien lo hicimos con una interfaz gráfica, el usuario también aparece creado mediante ¿qué lenguaje? ¿Con qué se creó? ¿Con qué lenguaje se creó el usuario, chiquillo? ¿Con qué lenguaje creamos esto? Con SQL. SQL. Ahí está un create user, ¿cierto? Me muestra la sintaxis con todos los privilegios, me dice. Y termina en punto y coma. Ahí está una sintaxis de SQL de alto nivel, que vendría siendo el create y sería un comando de estructura, el create. Ya, como hice el usuario, cierro sesión y entro con el usuario nuevo, para el usuario personal que acabo de crear, para poder trabajar, ¿ya? Así que ahí ustedes después cierran sesión y entran nuevamente. Bien, y ahí estamos, ¿cierto? En la cuenta personal, ahí aparece que están conectados ustedes en el servidor con su propia cuenta, ¿ya? ¿Arregló la cuenta Palacios por ahí o no? Sí, ahí está recorregida, súper bien, ahí sí. Tuvo que borrarla, ¿cierto? Sí. Ya, ojalá que no la borren en el mundo real. Ojalá que no la borre, ¿ya? ¿Por qué? Porque pierde todo. Pero si no tengo nada hecho todavía. Mejor que la edite, ¿cierto? Que la borre. Ya. Entonces, como ya tenemos nuestra cuenta, esta cuenta tiene permisos para crear base de datos, para hacer consultas, para todo lo que queramos, y podemos trabajar, ¿cierto?, tranquilamente. Ya. Entonces, para que vean un poco el funcionamiento, yo la semana anterior, después de haber terminado el modelo, lo subí o lo importé al servidor de base de datos. Esto es lo que quiero que hagamos hoy día también, tener cada uno su base de datos, ¿ya?, del proyecto que tenemos terminado, o también podríamos trabajar todos en la misma, ya. Así hay dos opciones. La tengo lista por si requerimos todos trabajar en la misma base de datos, o cada uno puede hacer su base de datos ya que tiene los permisos para trabajar en ella, con un nombre distinto, obviamente. Entonces vamos a ir al Workbench. Abran el ejercicio en Workbench, el que bajamos del aula virtual. Vean, tengan también siempre a mano el diseño en el formato PDF.
que tenemos del proyecto. ¿Ya? Y vamos a ir, ¿cierto?, sacando los archivos uno por uno. Entonces tengo dos formas de poder tener esta base de datos. ¿Ya? Aquí tengo el diseño físico, que era como lo que se pedía también en la evaluación, manden el diseño, ¿cierto?, para revisarlo. ¿Ya? Y como comentamos, este está normalizado, ya lo terminamos conjunto entre toda la semana pasada, ¿se acuerdan? Sí. Lo terminamos, le dimos detalles, y dijimos, ya este está listo, tercera forma normal. Entonces está listo para pasar al servidor, donde las tablas están en plural, tienen estructura de campo, está bien ordenado, tienen todos los campos apropiados, ¿ya? Claves primarias, foráneas, etc. Las relaciones, ¿cierto? Está todo bien como debería ser un modelo terminado en tercera forma normal. Entonces, como este modelo me gustaría tenerlo en el servidor, ¿ya? Yo tengo dos formas de llevarlo a mi servidor. Una de ellas es que saque de Workbench el código fuente de cada una de las tablas y las vaya llevando a un bloc de notas. Ya, por ejemplo, si estoy en la tabla zonas, pincho sobre ella y ahí dice copiar SQL a clipboard. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí copié, después en un bloc de notas voy a pegar el código, ¿cierto?, que aparece, código fuente. De ahí podríamos tener, ¿cierto?, de la tabla lista, ¿cierto?, en SQL. ¿Ya? Y esta tabla, ¿cierto?, voy copiando cada una de las tablas o cada uno del código fuente en SQL de las tablas y tendría mi propio respaldo de la base de datos y eso lo llevaría al servidor. ¿Ya? Y la otra opción que tengo es que como ya la base de datos está en el servidor, la cual se llama zoológico, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, tiene 4 tablas, 5 tablas. Yo puedo exportar una base de datos terminada y la puedo sacar de ahí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ya tener la base de datos, yo por eso la subí con anticipación, ¿ya? Lo que podrían hacer es exportar o guardarse esta base de datos para ustedes y luego subirla para ustedes, ¿cierto? Como está terminada, entonces la selecciono, ahí dice que estoy en la base de datos que se llama zoológico y le digo exportar. Exportar. Ya. Le digo exportar. Y ahí me pregunta en qué formato. En SQL. Ya. Y la guardo. Y esto se va a guardar como un archivo de texto en su equipo. Ya. Punto. ¿Cuál es la extensión que toma? SQL. Claro. Entonces la guardo para mí. Y ya tendría un respaldo de la base de datos que está en el servidor funcionando. ¿Ya? Y ahí usted la revisa, abre el archivo y ve que está toda la estructura de la base de datos, de las tablas, de cada una de las tablas, que sería lo mismo que exportar el código fuente de cada una de ellas como mostramos al principio. Aquí ya está todo, ¿ya? Está toda la base de datos. Entonces, por ejemplo, si usted ahora quiere subir este archivo, pero a su base de datos, ¿ya? O hacer su base de datos con estas tablas, y no necesariamente en este servidor, quizá una máquina virtual que tenga en la casa, o una máquina de Amazon, por ejemplo, lo puede hacer, ¿ya? Y como ya tiene el archivo, yo haría lo siguiente. Iría a base de datos y diría crear una base de datos. Ya, una base de datos. Le doy un nombre, ya, que no tiene que ser igual que las que están creadas, porque ya tenemos, ¿cierto?, toda la base de datos con nuestro mismo nombre. Voy a crear, por ejemplo, aquí, lo voy a llamar DB zoológico, y con mi nombre para identificarla quizá. Taller DB zoológico y mi nombre, y así sé que es mi base de datos. Entonces le digo crear base de datos
se crea y luego, como está creada, pero no tiene tablas, voy a importar y cargo el archivo que había exportado un rato atrás. Entonces, ¿qué va a hacer? Todas las tablas que tiene ese archivo las va a meter dentro de mi base de datos. Entonces, busco el archivo que bajé. El punto .sql. Y lo importo. Y ahí usted, ¿cierto? Con un clic tiene su base de datos ya lista. ¿Ya? Personalizada, su base de datos. Que en realidad fue bajar el archivo, crear la base de datos suya y subir el archivo y que se crea dentro de su base de datos que personalizó. ¿Ya? De ahí están las tablas, ¿cierto? Terminadas. Entonces la tarea es que ahora cada uno haga su base de datos. Saque la que se llama zoológico, la descargue, crea su base de datos y sube el archivo, ¿cierto?, en su base de datos personal. Entonces ahí está la mía, la identifiqué, ¿cierto?, para diferenciarla de la otra. Ya. Entonces, nosotros ya tenemos nuestro diseño. Lo tenemos ya listo. Pero, justamente, si se fijaron, nosotros podríamos agregarle una tabla que no esté dentro del listado, ¿ya? Y por ejemplo, yo podría agregar la tabla itinerarios. ¿Se dieron cuenta que no iba? ¿No iba? ¿Ya? Y justamente el motivo de eso es para que lo podamos hacer, ¿ya? Lo podamos agregar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando subimos las tablas, todas las subimos, llegar y subir en un archivo, ¿cierto? Importada. ¿Ya? No vimos nada de SQL. Pero ahora lo que vamos a hacer es agregar la tabla faltante, pero con SQL. Entonces para ello, aquí la tengo lista. La voy a mostrar y la idea es que la empecemos a construir y la empecemos a aplicar. ¿Ya? A aplicar. Entonces, ¿dónde la hacemos? La hacemos en el editor que tenemos nosotros, SQL. Entonces, dentro de nuestra base de datos, cuando estamos en la base de datos nuestra, vamos a SQL, de aquí está el editor. ¿Ya? Y la base de datos, o sea, la tabla, perdón, la creamos de la siguiente forma. Create table y el nombre de la tabla, itinerarios. Y luego vamos dándole los valores a los campos. ¿Ya? Donde creamos el campo que se llama itcódigo y le declaramos que no sea null. ¿Qué significa que sea not null? Que no puede dejar campo vacío. No puede ir vacío, es obligatorio, ¿cierto? Y además, ¿qué parámetro le dijimos que fuese? Auto incrementable. ¿Ya? Por lo tanto, estamos creando los campos. Creamos la tabla itinerarios, ¿ya? Con el campo itcódigo, que sea it not null, auto incrementable, coma, ¿ya? Creo el segundo campo que se llama itduración, también it not null, coma. Creo el tercer campo que se llama itlongitud, it not null, coma. Creamos el campo que se llama itvisitantes, también it not null, coma. Creamos el campo itcantidad, cantidad de especies, it not null, todos esos son, ¿cierto?, no requeridos.
creamos el campo GUI código, que viene de la tabla guías, también it.null, creamos esp código, que viene de especies, y por último le declaramos quién es la clave primaria, que es it código, y terminamos con el motor engine mysam.icoma, ¿ya? Así que pueden empezar a crearla, ahí está. Entonces, la escriben en SQL y luego donde dice continuar y va a aparecer ya creada la tabla. Ya. Ya. Y la última que nos faltaría por agregar es la tabla especies, que es la sexta tabla, que sería create table species, donde generamos campo especie código, ¿ya? Especie código, y null, especie nombre español, varchar 20, especie nombre científico, varchar 40, especie de descripción, varchar 100, son código que viene de la otra tabla, app código que viene de Águila y quit código que viene de cuidadores, engine manizan. Pero quiero que vean que les falta algo, si lo revisan, algo le falta. ¿Cierto? Le falta la primary key. Entonces lo que vamos a hacer ahora, para ejercicio de especies, ¿ya? Es que vamos a hacer la tabla, pero sin la clave primaria. Y después lo que vamos a hacer es editarla, agregándole el parámetro que le falta, ¿ya? Entonces, está sin la clave primaria, fíjense. Create table especie para que la hagan. Y después le vamos a editar con alter, con el comando alter, para agregar el parámetro que le falta al campo especie código, ¿vale? Entonces solamente agrego alter. Después, no, vamos a ver. Después vamos a... Porque, por ejemplo, ahí tenemos la tabla sin la clave primaria, fíjate, no tiene clave primaria. Lo que vamos a hacer después de que creamos la tabla con SQL, le vamos a modificarla con SQL y le vamos a agregar la clave primaria a especie código. A través de comando. Que no, ahí no está la primaria key, le vamos a agregar la primaria key después. Ahí lo dejo también en pantalla. Editamos el archivo código, sacamos la primera key igual y ponemos esto. Hacemos la tabla sin clave primaria, ¿te fijas? Y después que la creamos la tabla, la vamos a modificar con SQL, agregándole a ese campo la propiedad del primary key. Ya, pero primero creámosla. Ya, eso la puedo dejar en pantalla para que la veamos. Ahí está. Exactamente, como nos falta agregar la primary key en una tabla que ya tenemos creada, lo que hacemos es modificar, ¿cierto?, con un comando, ¿ya? Por lo tanto, les voy a mostrar al tiro cómo lo vamos a hacer. Entonces, una vez que tenemos lista la tabla, agregamos el comando alter table, donde le decimos modificar tabla llamada especies, añadiendo primary key este código, ¿ya? Directamente lo hacen ahí en el editor. Alter table, después que crearon la tabla, ¿cierto?, de la after table, de la tabla especies, nombre tabla, añadiendo primary key este código, ¿ya? Y ahí nos quedaría ya la clave primaria agregada a la tablita, ¿ya? Sí. Después de haberlo hecho, en el mismo editor le agregamos una edición de un campo más, o modificación de un campo dentro de la tabla.
Entonces después que lo editan, tengan cuidado porque cuando lo presionan una vez y lo hacen por segunda vez, nuevamente el botón continuar le va a dar un error porque dice que ya está la clave primaria asociada. Una vez basta. La edición de la clave primaria, podríamos decir que tenemos la base de datos terminada completa, ¿cierto? Ahora la vuelvo a guardar con la versión final. ¿Cuántas tablas quedarían? 6. Cuidadores, especies, guías, hábitats, itinerarios y zonas. ¿Ya? Y ellos la pueden exportar. La exportan como versión final. ¿Por qué vamos a guardar la versión final? Porque ahora la vamos a llevar a otro servidor, al de Amazon Web Service. Entonces, guardo mi versión final. Ya, la versión ya terminada. La exporto. Y esa versión que ya tenemos terminada, quiero que la lleven al siguiente servidor. Aquí les dejo la dirección IP. .87.67.243 y esa máquina es Amazon Web Service. Yo tengo el servidor también funcionando. Entonces la vamos a llevar ahora a un servidor en la nube, nuestra base de datos final. Van a entrar con el mismo usuario al 1.20.23. ¿Ya? Se van a crear una cuenta y van a subir la base de datos ya final, pero en la nube. ¿Ya? Ahí está la IP, la 3.87.67.243. Es una máquina de Amazon Web Service. Le damos la cuenta y la subimos. Sí, como lo hicimos al principio, pero ahora con la última base de datos, la que ya fue corregida final. Vale. ¿Colocamos nuestro nombre? Lo mismo que hicieron, po. Ya, ahí entro, ¿cierto? Entro primero con el usuario alumno 2023. Esta máquina está en la nube, recuerden, en Amazon. ¿Ya? Crean un usuario, ¿ya? De la misma forma, y suben una base de datos final. Sí, lo mismo. Tienes que crearlo con los primeros permisos que por defecto. Y le dice crear una base de datos con su mismo nombre cuando la crean. Dice. Y ahí dice todos los privilegios a la base de datos. Fíjense. Cuando van a crear el usuario en Amazon, ahí dice crear base de datos con el mismo nombre y otorgar todos los privilegios. Ahí, esa es la casilla que tienen que aplicar. Y otorgar todos los privilegios al nombre que contiene el comodín username. ¿Ya? Y finalmente voy a hacer la base de datos ya pero en la nube. No me deja.
porque tienes que entrar nuevamente.